Estamos entonces para comenzar nuestra próxima entrevista con el doctor en educación de Harvard, Christian Veley, quien ya está listo, esperando para que conversemos sobre todas las cosas que están pasando en nuestro país en el tema de la educación. Hola Cristian, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar en este programa con ustedes. Cristian, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias a ti. Hola, hola. Gracias. Entiendo que también eres candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 7 de la lista Pro Dignidad como independiente con apoyo de Revolución Democrática. Así es, soy candidato por el distrito de mi ciudad, que es San Antonio, pero que también incluye Valparaíso, Viña del Mar y todo el litoral de la costa de la quinta región. Así es que sí, creo que este es el proceso más importante. Y ya que estamos, perdona, porque aquí yo sé que recojo también a la Alejandra, que de Valparaíso, y soy viñamarino, se habla poco de eso, ¿eh? Digo, en general se habla poco de ideas, siento yo, pero bueno, se habla más bien de los temas macros que se deberían discutir en la Constitución, que son temas sin duda urgentes, pero quizás se discute poco qué tipo de aportes se pueden hacer cuando se representan distritos en particular respecto de la realidad de esa zona, ¿no? San Antonio, bien sabemos, un lugar que también tiene esta cosa disociada entre un puerto que funciona muy bien, pero una realidad ciudad que es muy, muy cruda. Y pasa lo mismo en Valparaíso, y pasa lo mismo en otras partes del país. Pero ya que hablamos de esta zona que tú pretendes representar en la discusión constituyente, me gustaría saber qué tipo de urgencias zonales o de esta región en particular te gustaría llevar a esa discusión. Claro. Mira, yo creo que estos son buenos ejemplos. San Antonio es un buen ejemplo de este tipo de ciudades que tienen una enorme riqueza nacional, en este caso el primer puerto de Chile, perdonando a los amigos de Valparaíso que estén presentes. En materia de carga estamos hablando. Y además con proyecciones de expandirse a ser uno de los más importantes de América Latina, que ya lo es. Entonces, pero una ciudad que no recoge todos los beneficios de esa enorme riqueza. Esto pasa en otras partes de Chile y es parte de la discusión sobre descentralización que vamos a tener que tener, creo yo, en la nueva Constitución. Y el problema de la educación, que es lo que estamos conversando hoy día, es otro buen ejemplo. San Antonio tiene mi liceo. Se ha hablado mucho estos días del Instituto Nacional. Déjenme comentarles de mi liceo municipal de San Antonio. Cuando yo estudié tenía más de 2.000 alumnos. Hoy día no llega a 300 alumnos. Wow. Y son los emblemas de la educación pública. Acá se estaba conversando sobre el presidente Frei Montalva. Bueno, estos liceos, estos establecimientos públicos en los que nosotros estudiamos, yo estudié en los años 80, fueron creados justamente con una visión de país desde los años 40 hasta los años inicio de los 70, que ponían la educación pública como la columna vertebral del derecho a la educación, vamos a decirlo en los términos contemporáneos. Y lo que vemos ahora es que las políticas que ustedes mencionaban, que Menem aplicó en Argentina, bueno, en Chile las políticas de neoliberalización y mercantilización de los derechos sociales y económicos vinieron antes, y en el caso de la educación desde los 80, y lo que tenemos hoy día es un sistema público completamente desarticulado y en el suelo. Así es que es este tipo de discusiones las que creo yo vamos a tener que tener en la elaboración de la nueva Constitución para reponer un derecho a la educación que se garantiza en todo el mundo con educación pública de calidad. No puedo dejar de preguntarte, porque el fin de semana se habló mucho sobre eso, ya que tú pusiste el tema del Instituto Nacional, ¿no es cierto?, de que no había liceos emblemáticos, tampoco estaba el Carmela Carvajal, dentro de estos rankings de los 100 primeros. Nos encanta ese ranking, ¿ah? ¿Y qué crees tú? Bueno, ¿qué es exactamente lo que está pasando con liceos emblemáticos, por ejemplo, como el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal, u otros institutos o colegios o escuelas liceos a lo largo del país? Mira, yo me he dedicado 25 años a investigar sobre educación en Chile, y este fenómeno de la desarticulación de la educación pública es un fenómeno que ha sido permanente. Comenzó en los años 80 y no va a terminar hasta que no cambiemos este modelo de educación. Entonces, lo que vemos es simplemente a qué hora te llega la hora. A las escuelas que estaban en los sectores medios y que quizá se privatizó más rápidamente porque tenían menos prestigio ese entorno, les llegó muy rápido. Ya en los años 80 la educación pública se redujo en 1/3.
Pero después del financiamiento compartido y de las políticas de privatización que vinieron posteriormente, como los rankings y la competencia que ustedes están mencionando, a otra oleada de escuelas y liceos públicos les vino el efecto del mercado. Y finalmente les va a llegar a los emblemáticos o las puntas que han resistido por 40 años una privatización, que es un milagro que hayan resistido. Cuando uno conversa estas cosas en el mundo, yo ahora tengo un seminario internacional en unos minutos más, y uno les explica a los colegas expertos de otros países cómo funciona el sistema de mercado en Chile. Lo que ellos encuentran increíble es que todavía tengamos un tercio del sistema de educación pública existiendo, porque en realidad todos los incentivos existen para que ese sistema hubiese ya desaparecido. Así es que en realidad no es sorprendente lo que le ocurre al Instituto Nacional, le va a ocurrir a todos los establecimientos públicos tarde o temprano si no cambiamos este modelo. La tragedia de Chile es que hemos privatizado la educación sin que nos hayamos beneficiado de eso. Sin que se hayan beneficiado los estudiantes y las estudiantes. Ellos no han ganado. Claro. La educación es de la misma calidad o peor que antes, es más segregada, es más inequitativa, es menos inclusiva. En fin, no tenemos una mejor educación por el hecho de haber desarmado la educación pública. Simplemente lo que hicimos fue, en un inicio, constituirla en un espacio de negocios. Ahora hemos eliminado el lucro, pero la privatización ya es un fenómeno que es difícil de revertir en los marcos actuales del mercado. Así es que a mí no me sorprende, por eso doy el ejemplo de mi liceo, porque en todas las ciudades de las que estamos conversando, de nuestra quinta región costa, ha ocurrido más o menos lo mismo. Los establecimientos públicos, no los grandes establecimientos de prestigio que les gusta poner a los medios nacionales en las portadas, sino los establecimientos públicos a los que fuimos todos los vecinos y vecinas, se han ido deteriorando producto de que el Estado chileno no los ha cuidado. Cristian, ahora, tampoco parece que la educación privada fuera mucho mejor. Perdona, Mauricio. Como que el otro día tuvimos una conversación con Gonzalo Díaz, un artista y también académico de la Universidad de Chile, y decía que él encontraba que la educación en general se había deteriorado, también la de las élites, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Las políticas estas no son... Las políticas estas no son beneficiosas para la educación, no son beneficiosas para garantizar el derecho a la educación y no son beneficiosas para proveer una educación integral y de calidad, una educación que sea estimulante. Entonces, efectivamente, no hemos ganado las chilenas y chilenos con este modelo y deberíamos modificarlo. Hay muchas cosas que modificar y yo creo que el debate constitucional en el caso de la manera de garantizar los derechos económicos y sociales en general va a ser una gran oportunidad, porque efectivamente, yo estoy convencido, tenemos que hacer un cambio, como tú dices, de modelo. Para allá te quiero llevar. Claro, no solo no ha mejorado, sino que la ha empeorado, la ha segregado, como tú bien lo has dicho, pero entremos en el terreno de las propuestas. ¿Cómo mejorarla? Si tú dices que este sistema es irreversible de algún modo, ¿no? Es una mezcla que nadie entiende, ni en Chile, ni afuera. Me imagino lo que me quedé pensando en lo que decías tú, cuando intento explicar cómo es la educación en Chile, me imagino las caras o las reacciones de tu contraparte afuera, ¿no? Debe ser difícil de entender. Si este sistema es imposible de maquillar, mejorar, arreglar, reformar, ¿qué es lo que habría que hacer entonces? ¿Por dónde pasa la solución más de fondo para que la educación vuelva a tener un vigor distinto y vuelva a ser la educación que todos esperamos? Claro. Bueno, para continuar con el debate constitucional, que es el que ustedes me han planteado, lo primero es establecer que en el campo de la educación lo más importante es el derecho a una educación integral y no discriminatoria de todos los niños, las niñas y los jóvenes. Esto parece obvio, pero en nuestra Constitución actual lo más importante no son los derechos de los niños y las niñas, no es el derecho a la educación. Nuestra Constitución lo que garantiza a todas luces es el derecho al emprendimiento, a la libertad de gestión en el campo de la educación, como lo hace en otros campos. Entonces, hemos tenido a lo largo, ya les dije, llevo mucho tiempo trabajando en esto, he visto cómo los dueños de los establecimientos privados y las personas que defienden los intereses de las instituciones privadas se han puesto siempre del lado de las instituciones y no de las familias o de los niños y las niñas. Cuando las niñas quedaban embarazadas no tenían problema en expulsarlas. Cuando los niños tienen problemas de aprendizaje o aprenden un poco más lento, no tienen problema en no seleccionarlos o expulsarlos. Cuando la mamá no podía pagar el financiamiento compartido, lo sacaban de la sala y lo dejaban encerrado en una biblioteca sin derecho a las clases. O sea, hemos hecho un catálogo de discriminaciones que son realmente vergonzosas. ¿Y por qué se puede hacer esto en Chile? Porque el derecho a la educación de los niños y niñas no es lo primero. Lo primero ha sido la libertad de gestión,
la libertad de empresa de las personas que tienen instituciones educacionales. Lo mismo ha ocurrido con las ISAPRES, lo mismo ocurre con las pensiones. Tenemos excelentes AFP, el único problema es que tenemos malas pensiones. Tenemos excelentes ISAPRES, el problema es que tenemos una salud desigual. Entonces, esta idea de que la Constitución lo primero que garantiza son las instituciones y los negocios en torno a los derechos económicos sociales y no los derechos en sí mismos, es el principal problema. Fíjate que, para llevarlo a un ejemplo en otro campo, cuando a las personas les suben arbitrariamente los planes de salud, lo que reclaman para poder detener esa alza no es el derecho a la salud, sino que reclaman el derecho a la propiedad sobre un contrato de salud, porque no está garantizado de mejor manera el derecho a la salud que el derecho a la propiedad. Lo mismo nos pasó en educación. Cuando yo comencé a trabajar con los fenómenos de la discriminación en mi tiempo en UNICEF, hicimos el reclamo y los expertos abogados nos dijeron, mira, el problema es que el derecho a la educación no está bien garantizado, entonces vamos a tener que decir que lo que hace una mamá cuando matricula a un niño o a una niña en una escuela es un contrato, y vamos a defender el contrato, porque el derecho a la propiedad sobre los contratos es más importante en Chile que el derecho a la educación y la no discriminación, en ese caso, de las niñas y niños. Entonces ese es el punto 1. Tenemos que dar vuelta a esto y poner las cosas en su lugar. Lo primero es un Estado, una Constitución que defiende los derechos de las personas, y el derecho a la no discriminación por religión, por orientación sexual, por raza, por dinero, por lo que fuera, es el número 1 en cualquiera de estos ámbitos. Y el segundo es el que acabo de mencionar. En los países desarrollados, lo que garantiza el derecho a la educación no es un CIMSE ni es un juez. Lo que garantiza el derecho a la educación son instituciones públicas fortalecidas. Entonces, si es que le ponemos más recursos, más prioridad a las instituciones públicas, vamos a fortalecer el derecho a la educación en la práctica. Y las instituciones privadas, que tienen, por supuesto, también un espacio, en Chile siempre lo han tenido, van a tener que subir su exigencia, van a tener que hacerlo mejor, si es que le ponemos un estándar superior a la educación pública. Entonces, esta es la manera en que en el mundo se garantiza el derecho a la educación, con instituciones públicas. Y termino el último punto, ya que estamos en la conversación sobre la vuelta a clases. ¿Cómo se garantiza una buena educación? Con profesores, profesoras bien formados, bien pagados y con buenas condiciones laborales, así también los asistentes de la educación. Entonces, la ecuación es muy simple. Lo que pasa es que en Chile hemos vivido mucho tiempo en la maraña y en la ilusión del neoliberalismo de los Chicago Boys, que se inventaron un cuento y se lo vendieron a los militares, y los militares lo impusieron a sangre y fuego al resto del país. Pero ese cuento no se ha contado en ninguna parte del mundo, solo acá creímos que con el mercado neoliberal íbamos a tener buena educación y justa. Tenemos que salir de esa sombra, como decía un académico, de esa sombra del neoliberalismo, y poner las cosas en su lugar. ¿Y están las condiciones para volver a clase? Se ha hablado harto sobre eso, tú mismo lo acabas de decir. El Colegio de Profesores dice que no están las condiciones, al menos para volver en marzo, porque el calendario escolar 2021 comienza el lunes 1 de marzo. El año escolar, el año lectivo y vacaciones de invierno que ya están, son el 12 de julio. ¿Están las condiciones para volver? Mira, sobre el tema de la vuelta a clase, yo creo que lo número 1 es la confianza. Si tú miras las estadísticas internacionales de nuevo, a mí una de las que más me ha impresionado siempre de Chile es la falta de confianza, no solo en las instituciones, sino también entre las personas. Chile es una de las sociedades que tiene más bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, en las autoridades, en las instituciones privadas y entre las personas. Lo que va a hacer que las familias y los profesores y profesoras vuelvan a clase masivamente es la confianza, es tener confianza en las escuelas, es tener confianza en las autoridades, es tener confianza en que se han tomado todas las medidas y las niñas y los niños van a estar resguardadas y protegidos, además de mejor en las escuelas que confinados en sus casas, por supuesto. Sobre todo los que no viven en casas de 200 metros, sino que en casas de 50 metros o menos, que es la mayoría de la población. Entonces, es la confianza. Lo que nos hace a nosotros subirnos a un avión y andar a 10.000 metros de altura y a 1.000 kilómetros por hora por allá por los cielos,
no es que un experto nos dijo, un ingeniero aeronáutico nos dijo que la probabilidad de caerse era baja, o que una autoridad dijo que había que fortalecer las empresas de transporte aéreo. Es el hecho de que hemos visto los aviones pasar 1000 veces y hemos conocido a todas las personas que vuelan sin ningún problema y llegan a sus destinos. Entonces, es la confianza en las personas lo que va a hacer que la mayoría vuelva a las escuelas, y para eso tenemos que abrir las escuelas con todos los protocolos, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, pero también dándole confianza a las comunidades, no dándole órdenes ni diciéndole, mira, el experto no sé qué dijo esto, o la autoridad de allá no sé qué dijo lo otro, y terminar en una guerrilla entre el colegio de profesores y las autoridades educacionales. El problema es que en Chile la confianza en el gobierno, la confianza en las autoridades es bajísima. Y entonces vemos autoridades que, aun teniendo el mandato legal, no tienen la legitimidad, no tienen la confianza de la población. Entonces, por eso es tan importante que haya participación y diálogo en las escuelas, porque una orden no es lo que va a hacer que vuelvan las personas a clase. Pero además, ¿Daniel? sumado, Cristian, discúlpame, a que hay 3.500 enfermos diarios. Entonces, yo sumamos la confianza, que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que al final este gobierno no funciona porque la gente no confía en sus autoridades, no confía en nada, de carabineros, los ministros, además que se contradicen. Entonces, pero también hay una realidad. La realidad es dura, es que hay 3.500 enfermos, gente nueva que se enferma diariamente. Entonces uno tiene el derecho a decir, correcto, darme a mandar a mi hijo al colegio si hay 3.500 personas diariamente enfermándose. O sea, cuando tengamos 16 millones de personas inoculadas con la vacuna, te creeré, pero antes el riesgo es alto. Bueno, solo decir que hoy día comienza el proceso de vacunación para el cuerpo docente. Profesores, ¿no? Digo, para poder sumar a... Claro. Pero mira, en otros países, pero en países ojo, que tienen que europeos, presentar asiáticos... una credencial, ¿ah? Solo quería decir eso, que tienen que presentar una credencial, que ahí ya hay, porque la mayoría no está contratado, entonces es medio... Ya hay Pero... ahí una cosa que es como, eso también de las instituciones, de desconfiar en los ciudadanos, no solo en los ciudadanos, en las instituciones, sino que a veces siento que las instituciones también desconfían de nosotros, ¿cachai? Como que van a llegar a mentir, van a llegar a decir que son profesores y no lo son, no sé. Pero mira, hay otros países, en países europeos, en países asiáticos, incluso en países africanos también, que abrieron las escuelas aún sin vacunas. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque hay más confianza, porque hay protocolos que se siguen, porque se dice, mira, si las autoridades lo han hecho, si han conversado con las escuelas, si han conversado y han invertido en las medidas de mitigación y de cuidado, la población confía y entonces puedes volver, aún sin vacuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Bueno, tuvimos un Ministerio de Educación que ya en abril quería hacer volver a las familias a la escuela, y un ministro de Salud que decía que él en realidad nunca hubiera cerrado las escuelas y después que había que cerrarlas, y un ministro de Educación que dice que nos fuimos a vacaciones en abril y que en mayo íbamos a volver a las escuelas y que después en octubre teníamos que volver. Entonces, estos mensajes son los que generan desconfianza. Cuando se presenta el plan de vacunación, las profesoras y profesores estaban penúltimos en la lista, solo porque hay un reclamo masivo de expertos y de comunidades escolares y de los propios colegios de profesores y de las familias, es que los profesores y las profesoras y los asistentes de la educación pasan a un lugar más prioritario en la lista y se están comenzando a vacunar. Cuando se pregunta de dónde van a salir los recursos para que las escuelas se equipen, el Ministerio de Educación responde a mediados del año pasado que tienen recursos, que solo tienen que reasignarlos, que el problema es un problema de gestión. Entonces, son esas señales las que no le dan confianza a la población, a las familias. A eso me estoy refiriendo. Aún si no tuviésemos vacuna, pero tuviésemos comunidades más fortalecidas y autoridades más reconocidas, estoy seguro que con un diálogo participativo hubiésemos tenido una vuelta a un desconfinamiento, vamos a decirle, ni siquiera vamos a decir vuelta a clases, un desconfinamiento que hubiese permitido a las familias, a los niños, las niñas y los adolescentes, sobre todo a quienes viven en condiciones más duras. El confinamiento no es ninguna broma. Cuando tratas de estudiar y no tienes espacio, cuando en tu familia el espacio es chiquitito y no te puedes concentrar, cuando el computador te lo pueden prestar un ratito porque tienes que compartirlo con tus hermanos, cuando la conexión se cae porque dependes de un celular y una señal y un plan de datos. Bueno, en esas condiciones no hay ninguna broma. Todas las familias quisieran, si se le dan las condiciones de tranquilidad y la confianza, quisieran desconfinar a sus niñas, a sus niños, aunque sea en algunos momentos, en algunos días a la semana. El problema es que las señales han sido tan contradictorias, tan ambiguas, que
nos pasamos todo el año completo y fuimos de los países que no pudo reabrir las escuelas de manera masiva para ofrecerlas como un espacio de salud, de convivencia social y de tranquilidad para las niñas y niños. Y vamos a tener una población escolar muy estresada volviendo recién este año. Y claro, y las mamás, imagínate, o sea, las mujeres ya supuestamente vamos a retroceder 10 años en nuestro desarrollo laboral, en el mundo del trabajo, y claro, por supuesto que me imagino que muchas mamás quisieran volver a trabajar tranquilas, ¿no? Nosotros hicimos una investigación en la Universidad de Chile y la mayoría, casi 3/4 de las personas que entrevistamos dijeron que las mujeres se han llevado la mayor parte de esta carga, que casi el 90% de los casos son las que ayudan y acompañan a los estudiantes y las estudiantes en sus casas, pero que también ha aumentado la violencia psicológica y física sobre las niñas y sobre las mujeres, las madres. Entonces, claro, efectivamente, no es ninguna broma. Y el gobierno lo que ha hecho muchas veces es dar la idea poco menos de que la gente fuese floja, de que los niños están durmiendo en la cama y lo que no quieren es levantarse, y que las profesoras y profesores están felices con pantuflas y con pijama. Entonces, si ese es el diálogo, evidentemente las personas se sienten ofendidas y no se sienten convocadas. Lo que necesitamos es generar un entorno de confianza y de diálogo. Acá no van a ser, insisto, ni expertos, porque los expertos tampoco lo tienen claro. También hay dudas en el mundo sobre esto. Ni autoridades, claro, porque las autoridades no son reconocidas y no hay confianza en ellas. Son las comunidades organizadas y en diálogo lo que va a permitir un retorno masivo a las clases. Oye, nos quedó tanto que hablar. Me encantaría alcanzar a hablar de gratuidad también y un montón de cosas, pero te voy a leer algunos comentarios, Cristian, que la gente manda a esta hora. En Facebook, Ana Rocha dice: no los dejan ir a la playa y los quieren meter en un aula. Yo no mando a mis niños. Nathaniel Núñez: no confío en este gobierno, no confío en el ministro de Educación. En YouTube, José Galás: mi hija estudió gratis en la universidad, gracias Argentina. Sergio Ramírez: en Chile todo es considerado un nicho de negocio, la educación también. Algunos de los comentarios a esta hora, por eso yo decía, me habría encantado alcanzar a conversar sobre gratuidad universal, digamos, ¿no? O sea, que la educación pública, que la educación sea universalmente pública, sería... No sé, bueno, conversar sobre eso sería... Y no, lo podemos dejar para otro día, Cristian, porque ya tenemos que ir a una pausa. Con mucho gusto tenemos un largo proceso de debate eleccionario y constitucional, así que cuando ustedes quieran, feliz de estar en la voz de los que sobran nuevamente. Gracias, Cristian. Maravilloso. Gracias, recordar Cristian. Entonces, Cristian Beley es también candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 7. Valparaíso, Viña, San Antonio... larga toda la costa, podríamos decir, de la quinta región. Claro. Oye, y en el segundo bloque